Hola amigos, en este video estaremos leyendo la reflexión del capítulo 3 de Génesis. Continúa la historia del jardín del Edén, pero es ya la segunda parte. El autor quiere mostrar cómo se pasó de lo que Dios quería a lo que es actualmente la realidad de una humanidad tan alejada del paraíso terrestre como ciega respecto a Dios. Repitámoslo, se pasó de lo que Dios quería, de lo que Dios quería. El relato no quiere enseñar que el pecado del primer antepasado destruyó un estado ideal que existía entonces, sino que indica lo que será si los hombres no sucumbiesen a una determinada tentación. El autor resalta tres elementos del pecado arraigado en nuestra historia y en la libertad de cada uno: el árbol del bien y del mal, la serpiente, el fruto que da el conocimiento. El árbol del bien y el mal ya estaba en el jardín. El bien y el mal no significaban en este texto lo moralmente bueno o malo, sino lo que es agradable y provechoso, o bien fracaso y sufrimiento. Ese árbol es el conocimiento de lo que somos y de cómo realizar todas las aspiraciones. Dios ha mantenido al hombre en una cierta ignorancia del camino que lo conduce a su destino de eternidad. Únicamente pidió a Adán que confiara en él y que obedeciera su ley. La serpiente es el tentador, que en hebreo se dice Satanás. El demonio se ha transformado entre nosotros en un fantasma de las películas de magia o de terror, pero la Biblia lo muestra presente desde los comienzos, siendo el origen de las primeras tentaciones. Respecto al fruto prohibido, no es que se trate de una manzana. En la cultura hebrea, comer el fruto de la sabiduría o de la locura es alimentarse de una cultura que llevará a la verdadera sabiduría o a la de los espíritus llamados libres, que terminan destruyéndose. Ya antes de la sentencia de Dios, cuando la serpiente conversaba con Eva, llevaba el peso de una maldición, pues presentaba a Dios como un amo celoso, pero era incapaz de pronunciar su nombre propio, Yahvé. Dios maldice a la serpiente, pero no al ser humano. El plan primitivo no puede fracasar. La felicidad y la paz están al final, pero el ser humano solo podrá alcanzarla al precio de una historia que desconcierta y que muchas veces parecerá un fracaso. Tal será la redención con y por Jesús. El autor sabe que las serpientes atacan siempre a ras del suelo y por eso se ponen botas para aplastar su cabeza. Eligió esa imagen para afirmar que la descendencia de la mujer triunfará un día sobre los agentes del mal en este mundo. Este relato toca tan profundamente la situación común a todos los seres humanos que se aplica al niño que crece, a las primeras experiencias del amor, a las ambiciones que buscan un camino hacia el éxito y el dinero, a la pretensión de construirse solo. Invita a tomar conciencia de que el pecado está siempre en el origen, es decir, antes de que sea reconocido claramente. El niño que llamamos inocente al nacer ya está marcado por las experiencias vividas durante los 9 meses en el vientre de su madre. El pecado no está solamente en lo que se sirve de la ciencia para hacer el mal, sino que está en toda nuestra cultura, ciega ante Dios y que hace la vista gorda frente a todo lo que es embrutecimiento de la persona humana. Nadie puede decir que está libre de pecado. Nadie será hijo de Dios si Dios no ha dado el primer paso perdonándolo. Maldita será la tierra por tu causa. Cuando fue escrito este relato en tiempo de Salomón, los israelitas recordaban sus primeros esfuerzos para cultivar la tierra tras siglos de vida nómada. Eran más pobres cuando iban tras sus rebaños por tierras áridas, pero no trabajaban.
quitando piedras o cavando con una herramienta mala y primitiva que se embotaba continuamente. Solo después del pecado, Adán da un nombre a su mujer, con lo que afirma su autoridad. Dios da un vestido a Adán y a Eva. Todos sabían que en un principio el hombre andaba desnudo como los animales, pero esa desnudez no podía prolongarse en una sociedad que lo protege de sus instintos. De haber hecho, la desnudez exhibida por la cultura liberal es una invitación constante a gozar del sexo en vez de descubrir el amor verdadero y el sentido de servicio. El gesto de Yahvé, que da un vestido a la pareja, manifiesta su preocupación por esa humanidad ahora fragilizada. El hombre es como uno de nosotros, resalta el viejo fondo legendario de donde el autor sacó algunas imágenes, tales como la serpiente y el árbol de la vida. En esas leyendas se hablaba de pequeños dioses celosos del hombre, que gracias a complicidades celestiales había descubierto la planta de la inmortalidad. Los querubines y el remolino disparando rayos recuerdan una antigua creencia de los babilonios, que ponían a la entrada de las ciudades tableros vueltos al viento, llenos de maldiciones para los posibles invasores. No sin motivo se conservaron ambas imágenes, aun cuando Dios continuara demostrando sus atenciones a los que lo aman. Había cierta distancia, temores, crímenes y pecados, toda una contienda entre Dios y los pueblos de la tierra, de modo que se estaba lejos de lo que Dios había prometido y continuaba prometiendo. Fin de la reflexión del capítulo Génesis 3, según la Biblia latinoamericana que estamos leyendo juntos. Gracias por acompañarnos en la lectura de la Biblia. Que Dios nos bendiga.